La música es felicidad, me hace sentir viva, qué buena que está. Mi aliada, mi madre, mi psicóloga. Limpia las heridas en profundidad. Contagiate de esta, ponete a bailar. Del barro a las nubes, del barrio a la calle. Estas islas. Buenas, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Menos Mal. El día de hoy estoy compartiendo con Lorena, que es docente y también es educadora sexual. Muy buenas noches, Lore, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, agradecida por la invitación, me encanta estar acá y bueno, un poco cansada, ¿no? Hay que decir la verdad, estoy un poco cansada. Hay que decir que estamos casi al fin de la semana y también a fin de mes, que nos agarra a todos en una y con poca plata. Sí, este 70 de marzo se está haciendo sentir, ¿no? Está largo. No termina más. Lore, contame cómo estás viviendo no solo este fin de mes, sino también estos meses de iniciar, de volver a clases y encontrarte de nuevo con adolescentes. Bueno, esto de este marzo tan largo también, hoy bromeaba y decía, siento que hace como 6 meses que estoy dando clase, que ya estamos tipo en julio, agosto, pero está bueno volver un poco a la normalidad, en el sentido que arrancamos las clases con los grupos completos, que el año pasado y el anterior estábamos con subgrupos y era como bastante caótico. Bueno, ahora estamos con todos los chiquilines y te da un poco más la sensación de normalidad, ¿no? Allí, de poder seguir trabajando los contenidos y el encuentro también más cercano con ellos, ¿no? Porque estos años anteriores pasaba que veías a algún alumno y pasaban 4 o 5 días hasta que lo volvías a ver y llegaba a mitad de año y no los conocía. Era bastante anormal la situación para todos, ¿no? ¿Con qué proyectos o propuestas se copan más los gurises y gurisas? Bueno, acá hay que aclarar, ¿no? Que yo trabajo como docente de idioma español y literatura y con ellos tengo clases de aula, o sea, tengo los horarios asignados y estoy con segundo año este año, tengo 14 años más o menos. Y después estoy trabajando como referente de sexualidad, donde trabajamos con modalidad de taller, que es más dinámico, ¿no? El tema y también es más a requerimiento de ellos. Entonces a veces se generan esos espacios que son más atractivos para los chiquilines. Hay que destacar también la diferencia que noto entre los gurises, ¿no? De 12, 13 años y los adultos. Cuando vas a trabajar en talleres que son referentes a sexualidad, la apertura que tienen los gurises más chicos que te deja te da como una esperanza, ¿no? Porque presentás algunas temáticas, no sé, hablando de orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y ellos te lo dicen con total naturalidad, el tema de que haya una diversidad en cuanto a la orientación sexual, que a veces los más grandes muestran un poco más de resistencia o bien tienen como el discurso políticamente correcto, pero después se desliza allí en algunos comentarios, en algunas apreciaciones, otras perspectivas sobre el tema, ¿no? Entonces, por eso también disfruto de trabajar con los más chicos, porque claro, se genera ese diálogo que es como mucho más ameno. Pero bueno, hablando de proyectos y eso, con Laura Biasini, que es profe también, es educadora, y que el año pasado estuvimos trabajando juntas, planificando talleres. No sé si es un proyecto, pero es como un sueño capaz, ¿no? Nuestra idea es poder en un momento gestionar un espacio para poder brindar talleres para distintos tipos de población, ¿no? Con distintas características y que pueda ser un poco más autónomo y no que esté dentro de lo que es una institución, ¿no? del Estado, digamos. Pero bueno, eso vamos a ver cómo se nos va dando. ¿Por qué es importante hablar de salud sexual y reproductiva en los liceos y también quizás en las escuelas? Bueno, es importante empezar con salud sexual y reproductiva desde muy pequeños y con el trabajo en sexualidad ya lo hacen incluso desde la primera infancia, ¿no? Porque permite poder vivir con mayor libertad,
la sexualidad. El conocimiento de tu propio cuerpo y de tu propia persona, ¿no? Porque nosotros como que separamos, ¿no? Esta cosa que viene de la filosofía de separar el cuerpo de las emociones, ¿no? Y de las emociones, de las perspectivas de vida, además, como si fuesen cosas distintas. Y en realidad tenemos que percibirlo como una unidad. Esto de decir, bueno, el cuerpo habla, el cuerpo está contando cosas que nos están pasando a nosotros. Y es importante conocer tu cuerpo para poder identificar esos mensajes que te está dando, ¿no? Que si lo separamos, a veces no podemos hacer la conexión, ¿no? Decir, bueno, me está pasando esto. El otro día hablando, por ejemplo, con una mujer, hablando sobre la menstruación. Y que con vos también estuvimos hablando de eso, ¿no? Y de decir, bueno, cómo también la menstruación nos está diciendo cosas que no son solamente corporales, ¿no? También habla de lo emocional, de las situaciones de estrés y poder identificar, bueno, esto me está pasando, por ejemplo, estoy teniendo una irregularidad que antes no tenía, me está queriendo decir algo y tratar de ponerle el pienso más allá de ir al médico y demás, pero que me permite conocerme también y poder dialogar conmigo misma. Y conmigo mismo, si es un varón, ¿no? Que tiene otras situaciones. ¿Y por qué también en las instituciones? Yo creo que porque es el lugar donde se llega a todos los chiquilines, ¿no? Y es importante saber que la educación sexual siempre existe. Vayan o no vayan a una institución, haya o no haya un currículo o un espacio específico. Entonces, sabiendo que siempre va a haber y que la peor educación es la del silencio, está bueno que haya un espacio y que se hable de forma explícita y consciente. Estamos hablando de esto, el miedo, el silencio, el tabú. Y justamente iba a preguntarte sobre eso. ¿Cuáles son los tabús más grandes que hay o los mitos más grandes que escuchás en cuanto al tema de la sexualidad? Bueno, en los espacios institucionalizados a veces pasa que los chiquilines o los padres tienen miedo de que si se habla de sexualidad va a estimular a que los chiquilines comiencen su vida en actos sexuales antes. Y es un mito, ¿no? Al revés, creo que cuando una persona está conociendo los límites también y está conociendo su propio deseo, le permite poder tomar esa decisión de una forma más, no sé si madura, pero consciente, ¿no? De forma más consciente sobre eso. Y no hay ningún tipo de estudio ni nada que respalde eso, no, al revés, se sabe que se dilata un poco más el tiempo, ¿no? Porque hablando de sexualidad sabemos que no solamente lo corporal, sino que está relacionado con los vínculos con el otro. Entonces, saber, por ejemplo, comunicarle al otro si quiero o no quiero, si estoy preparado o preparado o no. Entonces eso permite, ¿no? el tomar una decisión más consciente. Y está probado que en realidad de ninguna manera adelanta la edad de inicio de los actos sexuales, digamos. Otra cosa que también como que sucede es que muchas veces de jóvenes nos da vergüenza o nos acomplejamos para preguntarle a nuestros padres, a nuestras madres sobre sexualidad. ¿Vos qué recomendás? ¿Dónde se puede encontrar información de calidad? Bueno, la información, lo que pasa es que hay que ver de dónde también buscan la información los gurises, ¿no? Las redes sociales son el lugar donde buscan información. Instagram, es que me lo dicen, ¿no? Esto yo lo aprendí en Instagram, esto también. Y me imagino que los padres también buscan en internet o hablan entre ellos. Pero si buscamos en internet o buscamos en Instagram, está bueno saber de dónde, o sea, de qué fuente, ¿no? Y hay páginas que son de educación sexual integral que tienen información que es, en cuanto a lo corporal, científicamente, ¿no? Correcta, o sea, que no están hablando de mitos como, no sé, la primera vez que tenés relaciones sexuales no quedas embarazada, por ejemplo, ¿no? Esas creencias que han llevado y cada cosa que, no, que no podés creer.
Entonces, saber que si estás buscando en redes, por ejemplo, bueno, ir a cuentas que sean de educación sexual integral, que hay varias y que están subiendo información de distinto tipo que está respaldada, ¿no? por instituciones y demás que no están basadas en lo que yo creo, ¿no? Porque está bueno esto de sexualidad, porque hay que dejar claro que la información que se está dando no es algo, una impresión, algo subjetivo, sino que es algo que está respaldado por estudios universitarios, académicos, pero también está dentro de lo que es el marco de la ley, ¿no? Entonces hay como ciertas informaciones que vos lo que haces es darla, y está bueno que la gente lo sepa y después decidir qué hacer con eso, ¿no? Por ejemplo, lo que es la IVE, la ley de IVE y demás, que están en todos lados hablando, pero si vos vas a una página de educación sexual integral o de educación sexual en Uruguay, te va a dar la información dentro de lo que es el marco de la ley y no te va a estar diciendo lo que la persona que está detrás de eso escribiendo piensa y quiere que vos pienses, ¿no? No sé si me estoy explicando o estoy... Sí, porque con respecto a esto, bueno, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, han surgido páginas de grupos, digamos, entre comillas, pro vida, porque así se hacen llamar, que justamente van a desinformar y a captar a una persona que está en una situación de tomar una decisión por su vida, por su cuerpo. También dan mucha información que está recontra cargada de prejuicios, de cosas que cargan a una con estigmas, sí, totalmente. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con estas páginas. Y por eso te preguntaba si podrías nombrar cuáles podrían ser como, bueno, esta sí es un sitio que creo que da buena información, que está bien explicada o explícita también, porque a veces necesitamos cosas explícitas. Es que las páginas que son de .gov.uy está toda la información y está eso dentro de la ley, ¿no? Uh-huh. Te está diciendo lo que es el marco legal y con la información exacta. Por ejemplo, en la IVE, eso de, bueno, no, porque si te pasas por un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, no vas a poder tener más hijos después, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, esas informaciones que están totalmente erróneas y que si vos estás buscando en una información, en un lugar que es oficial, te va a dar la información que corresponde. Que está todo el protocolo, vos ponés IVE y en el buscador y elegís uno que tenga .gov.uy, aparece la información que corresponde. Después en Ceibal también hay, porque son los que se acceden en los liceos, aparecen todos los datos, toda la información que está de forma clara. Y como te digo, si vos ponés en la red, lo que sea, ESI, y son las páginas que son de educación sexual integral y que son gestionadas por equipos. Entonces, son personas que están formadas para ello, ¿no? No son personas que escriben lo que quieren que los demás escuchen, ¿no? Y con respecto a eso, la IVE, también es interesante saber que se da la información, ¿no? Y que le permite a la persona decidir, pero decidir para acceder o para continuar con el embarazo, ¿no? Porque a veces también está ese miedo de decir, no, esta lo que quiere es convencer, ¿no?, de que interrumpa, porque no, yo te estoy dando la información. Y si hay una presión por parte del adulto, porque hablando de menores, ¿no?, el adulto puede ejercer presión sobre el menor, sobre la menor, para que interrumpa o para que no interrumpa. Y ahí hay que ceder en los dos casos, ¿no? O sea, que permita a la chiquilina decidir de forma libre. Y también conocer ese procedimiento, que si hay no se ponen de acuerdo con el adulto, bueno, se tiene que judicializar y saber que eso se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y que no se ejerza una presión para una decisión que es sobre su propia vida, uh-huh, para un lado y para el otro, o sea, para la decisión que sea. Sí, no sé. Incluso también hablando de salud sexual, también el tema de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Saber que se está eligiendo de forma
voluntaria, y que no hay una gurisa que tiene 16 años, 15 años, que le pusieron el implante subdérmico, que le dicen el chip, pero no sabe ni por qué lo tiene puesto, ¿no? Y me pusieron el chip, pero, O las pastillas. o las pastillas. Pero, o sea, tomarla de forma consciente, porque también le va a permitir cuidarse de otra manera, más allá de que sea una pastilla, algo hormonal, ¿no? Pero también le va a permitir cuidarse para prevenir otro tipo de cosas, como las ITS. Y que no solamente le pasa a gurisas jóvenes, sino también a mujeres ya más grandes, adultas, de todas las edades, que, bueno, pueden haber dudas, pueden haber también cuestionamientos que no solamente sean de nosotras, sino que también tengan que ver con imposiciones religiosas, sociales. Por eso, ¿qué recomendás vos para disfrutar plenamente de nuestra sexualidad? Ay, bien abierta esa pregunta, Sí, ¿no? bien abierta. No, bueno, para disfrutar, bueno, relacionado con esto, con los embarazos no planificados, poder elegir un método anticonceptivo que se adecue a tu realidad y a tu situación, ¿no? Tu contexto. Para eso tenés que tener una entrevista bastante abierta con tu proveedor de salud, ¿no? Que a veces capaz que no pasa, pero bueno, hay que sentarse y decirle, mira, yo vengo a hablar de esto y necesito saber cuál es el método que a mí me resulta mejor. Y poder hablarlo y poder pensarlo y no sentarte allí en la consulta y tomar lo que te dicen como si fuese la única opción. Porque es una realidad, no todas tenemos, no, y no todas tenemos tampoco las mismas situaciones. Tal vez a algunas personas les resulta muy fácil y muy práctico y tomar pastillas, por ejemplo. Tal vez otras no quieren ningún tipo de método hormonal y prefieren cuidarse con preservativo femenino, masculino, pero decidirlo de forma consciente. Parece como que siempre se habla lo mismo, ¿no? Con respecto a esto, pero eso también te permite disfrutar de tus encuentros, ¿no? Porque no estás con esa presión del miedo al embarazo no planificado constantemente, ¿no? Y después, no solamente en el momento, sino en el después, la semana que sigue, a ver si hay alguna alerta o no. Entonces, eso te da a vos un placer prolongado. Te podés acordar del momento sin tener que estar sufriendo. Puedes terminar tranquila. Sí, todos terminamos felices. Acabemos tranquilas, chicas. Lo mismo, bueno, con el tema de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Que para eso también está el tema de la elección del anticonceptivo y también, bueno, los recaudos que tengamos con las relaciones sexoafectivas que tengamos, ¿no? Claro, saber, ahí está el tema del autocuidado, ¿no? Que está como muy... Ahora se está hablando mucho, pero durante mucho tiempo hubo como una sombra sobre el autocuidado y parecía que lo único que importaba era si quedabas embarazada o no quedabas embarazada, y incluso las ITS estaban como por fuera porque le pasaba a otra gente, parecía, ¿no? Y ahora hay como un poco más de luz sobre el tema y saber que el autocuidado comienza desde el momento en que vos decidís o empezás a entablar un vínculo con la otra persona. Empieza con la forma en la que vos decidís iniciar ese vínculo, el ser claro con respecto a lo que vos querés o lo que vos en ese momento estás esperando de ese vínculo y poder ir generando como un diálogo constante que permita reestructurar eso, porque sabemos que nosotros no somos personas que nos mantenemos iguales todo el tiempo, poder ir cambiando, ¿no? Pero eso forma parte del autocuidado porque te permite estar también alerta para saber si lo que está sucediendo, alerta o alerto, sobre si lo que te está sucediendo es lo que vos querés y necesitas en ese momento, y que no pase como ha pasado durante mucho tiempo y sigue sucediendo, que te despertás un día y te encontrás en una situación que no es la que vos querés. Y te preguntás, ¿y cómo me pasó esto? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? Y te pones a pensar, bueno, pasó esto y pasó lo otro. Empezás a mirar hacia atrás con otros lentes y empezás a identificar algunas cosas. Y vos decís, ¿por qué? Y porque cerré los ojos, ¿no?
hay una expresión que yo la cuestiono un poco, que dice hay que dejar fluir. Entonces, hablando con una amiga, le decía, sí, hay que fluir, pero tampoco fluyas mucho, porque cuando vos fluís mucho, cerrás los ojos y no le estás poniendo mucho pienso a lo que estás haciendo. Y entonces vos fluís, y cuando querés acordar, abrís los ojos y estás en una situación que decís, ¿por qué esto? Entonces, el autocuidado comienza ahí, en poder habilitarte a vos misma o a vos mismo a poder ir poniendo en palabras lo que vos necesitás. Lo que necesitas en el vínculo afectivo, pero también lo que es en el vínculo sexoafectivo, ¿no? Saber, bueno, yo esto es lo que estoy necesitando, o poder decir que no querés un día, o poder decir que querés más, quiero más, poder Dame decir más. que querés más. Lore, muchísimas gracias por tu tiempo. Si querés acotar algo más, agregar algo más, el micrófono está abierto. No, yo lo único que quiero decir es que tenemos que habilitarnos a gozar. Tenemos que gozar, pero gozar sabiendo que lo estamos haciendo y cuidándonos también. Cuidándonos en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, a gozar, chicas, porque porque no se puede perder más tiempo. Bueno, un saludo a todas, a todos. Venite al baile, eso